Hubo un tiempo, no tan lejano, en que millones de personas creyeron haber descubierto una conspiración milenaria, una historia de amor sagrado, de linajes ocultos, de hermandades secretas que durante siglos habrían guardado el secreto más explosivo de la cristiandad, la descendencia de Jesús y María Magdalena. Todo comenzó, o más bien se propagó, con una novela, El Código da Vinci, de Dan Brown. Pero aquí, amigo oyente, es donde debemos hacer la primera gran pausa y decirlo alto y claro. Aquello fue ficción, y lo que vas a escuchar ahora es historia y misterio puro, sin mezcla ni artificio. El éxito de aquel libro fue tan arrollador que muchos olvidaron una verdad básica. Las novelas, aunque usen nombres reales y escenarios históricos, no están obligadas a decir la verdad. Brown supo construir un relato tan envolvente, tan lleno de guiños simbólicos, que el lector medio apenas distinguía dónde terminaba el dato y empezaba la invención. Y así, entre códigos, cuadros y criptas, el priorato de Sion, una sociedad prácticamente desconocida hasta entonces, pasó de ser una nota al pie de una farsa moderna a convertirse en el corazón de una conspiración global. Pero el priorato, el verdadero, el que existió en papel y registro, nada tuvo que ver con templarios, ni con el Grial, ni con la sangre de Cristo. Fue una creación moderna, un invento francés de mediados del siglo XX. Sin embargo, el magnetismo de la idea fue tan poderoso que ni siquiera el tiempo ha podido disiparlo. Hoy sigue habiendo quienes lo citan como si se tratara de una organización ancestral, casi divina, guardiana de secretos que cambiarán el curso de la historia. Y es precisamente por eso que este programa debe empezar limpiando el terreno, separando la maleza de la semilla. Porque el Código da Vinci no inventó el mito, solo lo hizo brillar. Sus raíces son anteriores, hundidas en una época en la que un hombre, Pierre Plantard, decidió fabricar un pasado que jamás existió y envolverlo en un aire de misticismo y nobleza. Pero antes de hablar de él, es necesario entender el clima en que todo esto prendió. La Francia de posguerra, llena de sociedades ocultistas, de búsquedas espirituales, de un deseo colectivo de reencontrar la gloria perdida de Europa. En ese contexto, un linaje oculto descendiente de Cristo era el sueño perfecto. La unión entre lo sagrado y lo político, entre el derecho divino y la herencia del Grial. De modo que este viaje no será una historia de claves secretas escondidas en los cuadros de Leonardo, ni de descendientes perdidos en el sur de Francia. Será, más bien, una disección del mito mismo, de cómo una mentira contada con elegancia puede sobrevivir más que una verdad. Porque si algo enseña el caso del priorato de Sion, es que el poder de una historia no reside en su autenticidad, sino en su capacidad para tocar lo que más tememos y lo que más anhelamos. La posibilidad de que lo divino camine entre nosotros disfrazado de carne y sangre. Así que, dejando atrás las páginas del Código da Vinci, nos adentramos en el laberinto real,
donde documentos falsificados, símbolos inventados y ambiciones personales tejieron una red tan perfecta que aún hoy cuesta deshacer. Y es aquí, en este punto cero del mito, donde el misterio comienza de verdad. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de el Priorato de Sion. Para entender cómo nació el llamado Priorato de Sion, hay que dejar de mirar hacia la Edad Media y volver los ojos al siglo XX, en concreto al año 1956. No hay templarios, ni pergaminos secretos, ni rituales a la luz de las velas. Lo que hay es un documento administrativo francés perfectamente legal, donde se registra la fundación de una pequeña asociación en la localidad de Annemasse, cerca de la frontera con Suiza. Su nombre oficial, Prieuré de Sion o Priorato de Sion. Su objetivo, declarado, promover la vivienda pública y proteger el patrimonio cultural local. Nada más. Ningún linaje sagrado, ningún guardián del Grial. Y, sin embargo, ese sencillo registro sería el punto de partida de una de las mayores ficciones históricas del siglo XX. Pierre Plantard, un hombre carismático y enigmático, nacido en 1920, había sido ya durante la ocupación nazi un personaje de dudosa reputación. Soñaba con órdenes secretas, con caballeros espirituales, con un linaje antiguo al que él mismo, modestamente, decía pertenecer. Era un hombre de pasquines y símbolos, de ideas que mezclaban nacionalismo, misticismo y una profunda fascinación por la jerarquía oculta del poder. No tenía fortuna, ni herencia, ni documentos que avalaran sus afirmaciones, pero sí una imaginación desbordante y el talento de quien sabe vestir una mentira con ropaje de historia. En los años 60, Plantard dio un paso más audaz. Con la ayuda de un amigo actor y bromista, Philippe de Cherisset, elaboró una serie de documentos falsos que depositó en la Biblioteca Nacional de Francia. Los tituló Dossier secret Henri Lobineau, los expedientes secretos de Henri Lobineau. Dentro de aquellas carpetas, escritas con aire académico y acompañadas de falsos sellos, había genealogía detallada, supuestos árboles familiares que unían a los reyes merovingios del siglo VII con la descendencia de Jesús y María Magdalena. Los Dossiers secrets era una obra maestra del engaño. No pretendían ser leídos por el gran público, sino descubiertos por algún investigador crédulo que, al toparse con ellos en los archivos, creyera haber hallado la prueba de una conspiración milenaria. Y así fue. Plantard consiguió exactamente lo que buscaba. Su falsificación pasó desapercibida durante años y el Priorato de Sion comenzó a adquirir una misteriosa pátina de antigüedad. El propio Plantard se presentaba como el gran maestre número 43 de esa orden, sucesor de una línea ininterrumpida que, según él,
había custodiado secretos que se remontaban al año 1099, tiempo de las cruzadas. Entre sus supuestos antecesores figuraban nombres ilustres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Víctor Hugo, elegidos para dar lustre a la impostura. Todo, absolutamente todo, era invención, pero una invención elegante, ingeniosa y sobre todo verosímil para quien deseara creer. Aquel priorato, nacido como una asociación vecinal y metamorfoseada en una hermandad secreta, representaba algo más profundo que un simple fraude. Era el reflejo de una necesidad colectiva de misterio en una Europa cansada de guerras, de fe rota y de verdades oficiales. Plantar lo sabía, y por eso no buscó dinero, sino reconocimiento. Quería ser recordado como el heredero de una estirpe divina, el custodio de una historia prohibida que él mismo había inventado. Décadas después, cuando los investigadores revisaron los documentos originales, hallaron errores de datación, sellos anacrónicos, incluso genealogías que no coincidían con los registros reales. Todo apuntaba a un elaborado montaje, pero para entonces el mito ya había echado raíces. El priorato de Sion había dejado de pertenecer a Plantar, había pasado al imaginario colectivo y ya nadie podía detenerlo. Así fue como de una modesta oficina de Annemasse y unos papeles falsos depositados en París, nació una leyenda que aún hoy sigue respirando entre los pliegues de la historia. Una sociedad secreta que nunca existió, pero cuya sombra parece más viva que muchas que sí lo hicieron. Si hay una idea que encendió la imaginación de millones de personas y transformó un simple mito moderno en un fenómeno universal, fue esta: que Jesús de Nazaret no murió sin descendencia, que su linaje sobrevivió en secreto y que ese secreto fue custodiado por una orden milenaria conocida como el Priorato de Sion. En esa visión, lo divino había dejado una huella tangible en la carne humana, una sangre real que corría silenciosa a través de los siglos, oculta entre reyes y caballeros, una idea tan audaz que rozaba el sacrilegio, pero tan poética que muchos quisieron creerla. Y es aquí donde el nombre de Pierre Plantar vuelve a emerger. A mediados del siglo XX, este hombre, mezcla de visionario, fabulador y estratega, tomó como base una vieja dinastía franca, los merovingios, gobernantes de buena parte de Europa entre los siglos V y VIII. Su figura más célebre fue Dagoberto II, un rey asesinado en el siglo VII, cuya muerte dejó tras de sí un aura de traición y misterio. A partir de esa grieta histórica, Plantar levantó su catedral imaginaria, una genealogía que unía al rey merovingio con la descendencia de Jesús y María Magdalena. Según esa construcción, la Magdalena habría huido tras la crucifixión hacia el sur de la actual Francia, llevando consigo la semilla del Maestro. Allí, en tierras de la Provenza y el Languedoc, su linaje habría prosperado en secreto, protegido por comunidades gnósticas, cátaros y, siglos después,
por los templarios. Francia en esta lectura no era solo una nación, era la Nueva Sion, el lugar donde la divinidad se encarnaba de nuevo en la sangre de reyes. Nada de esto tiene respaldo histórico, ninguna crónica merovingia, ningún evangelio canónico ni apócrifo menciona una descendencia de Jesús. Pero Plantard no jugaba a la historia, jugaba al símbolo. Y su símbolo era perfecto. Sang réel, la sangre real, que los oídos románticos del siglo XIX confundieron con Sang Graal, el santo grial. Así nació la metamorfosis del cáliz en linaje, del objeto sagrado en herencia viva. El grial ya no era una copa, sino una familia, y su custodia, la misión de una orden secreta, el priorato de Sion. Plantard se proclamó a sí mismo heredero de esa línea. Decía ser descendiente directo de los reyes merovingios y, por tanto, del propio Cristo. Su propósito, según afirmaba, no era ambicionar tronos, sino mantener vivo el legado espiritual de una verdad prohibida, que lo divino se había fundido con lo humano y que esa unión sobrevivía en la carne y en la sangre. No inventó el concepto del linaje sagrado, lo heredó de las corrientes ocultistas francesas de finales del siglo XIX, de los rosacruces, los martinistas y los seguidores de Eliphas Levi, que ya soñaban con un cristianismo esotérico donde el conocimiento reemplazaba al dogma. Pero Plantard fue quien le dio rostro y apellido, envolviendo la fantasía en genealogías y documentos falsos con apariencia de antigüedad. La trama se volvió aún más atractiva cuando introdujo a María Magdalena como el verdadero arquetipo femenino de lo sagrado. Frente a la imagen de la pecadora arrepentida, difundida por siglos de teología, él la rescató como esposa, compañera y guardiana del secreto divino. En su figura se fundían la madre, la iniciada y la sacerdotisa. Representaba el principio femenino de la creación, la parte de lo divino que la Iglesia en su patriarcado había reprimido. De esa manera, el mito del priorato ofrecía algo más que un linaje. Ofrecía redención simbólica al equilibrio perdido entre lo masculino y lo femenino, entre el cielo y la tierra. Y esa, quizás, fue la clave de su éxito, porque detrás del aparente delirio había una verdad emocional. El mundo moderno, descreído de las instituciones y hambriento de sentido, necesitaba un mito nuevo, uno que devolviera a la humanidad su lugar en el misterio. La historia de una sangre divina escondida entre los hombres era al mismo tiempo una metáfora y un consuelo. Decía que Dios no nos había abandonado, que su presencia seguía latiendo dentro de nosotros, aunque nadie lo supiera. Los Dossiers secrets d'Henri Leveneux, depositados por Plantard en la Biblioteca Nacional de Francia en 1967, sirvieron para dar cuerpo documental a esa visión. Entre sus páginas se desplegaban árboles genealógicos que enlazaban los merovingios con familias nobles contemporáneas. Los nombres parecían auténticos, los sellos antiguos, las fechas coherentes. A ojos de un investigador entusiasta todo cuadraba, y así
El mito se propagó como una semilla al viento. De pronto, cada enigma de la historia medieval francesa, la riqueza súbita del abate Saunière en Rennes-le-Château, los secretos templarios, las leyendas del Grial, parecían piezas de un mismo puzzle. El priorato se presentaba entonces como la organización que, desde la sombra, habría protegido ese linaje durante siglos. Sus grandes maestres, según la lista falsificada, incluían a Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Botticelli o Víctor Hugo. Una constelación de genios destinada a reforzar la ilusión de que el arte, la ciencia y la poesía habían sido instrumentos para conservar la verdad secreta del Grial. Pero todo, absolutamente todo, era invención. Plantard y su cómplice, Philippe de Chérisset, habían fabricado cada documento, cada sello, cada firma. Sin embargo, el resultado trascendió la mentira, porque lo que nació como una farsa acabó convertido en mito universal. En los años 70 y 80, cuando autores como Begen, Lee y Lincoln publicaron el Enigma Sagrado, el mundo entero miró hacia el sur de Francia buscando respuestas. El priorato, los merovingios, el linaje de Cristo, todo parecía formar parte de un mismo relato oculto que desafiaba las verdades oficiales de la Iglesia. Y así, el fraude de un hombre se transformó en una fe moderna. Pero más allá de la falsedad documental, hay algo que explica su persistencia. El mito del linaje sagrado toca una fibra que atraviesa el tiempo, el deseo de creer que lo divino no está separado de nosotros, que la sangre de los dioses o del Dios sigue fluyendo en la humanidad. Plantard no creó solo un engaño, dio voz a una necesidad ancestral, la de sentir que somos parte de un plan más grande, que la historia guarda un hilo secreto que une a los hombres con el cielo. Quizás por eso, cuando todo se derrumbó y las pruebas de la falsificación salieron a la luz, el mito no murió, al contrario, se fortaleció, porque el priorato de Sion, los merovingios y la sangre de Cristo ya no pertenecían a Plantard, pertenecían al imaginario humano, a esa zona donde la fe y el misterio se abrazan sin pedir permiso a la razón. Y en el fondo, esa es la gran paradoja de esta historia, que una mentira tan elaborada haya sobrevivido más que muchas verdades, que el eco de un linaje inexistente siga inspirando libros, películas y teorías, y que, aunque sepamos que no hay descendientes de Jesús reinando en secreto, algo en nosotros quiera creer que sí, porque tal vez lo que buscamos no es la genealogía del Nazareno, sino la certeza de que lo divino aún camina entre nosotros, disfrazado de humanidad. Una mentira, cuando está bien construida, necesita raíces antiguas para parecer verdad. Y Pierre Plantard lo sabía mejor que nadie. Por eso, una vez inventado su linaje merovingio y sus dossiers secrets, aún le faltaba algo esencial para cerrar el círculo: los guardianes.
No bastaba con afirmar que existía una descendencia divina. Hacía falta demostrar que alguien la había protegido durante siglos, frente a papas, frente a inquisidores y reyes. Y en la memoria de Europa no había orden más enigmática ni más rodeada de sombras que la de los caballeros templarios. Los templarios eran el arquetipo perfecto, guerreros de Dios y banqueros del mundo, cruzados y constructores, monjes y soldados, mártires y herejes. Su historia real, fundada en Jerusalén en el siglo XII, disuelta en el XIV bajo la hoguera de Jacques Molay, había dejado tantas grietas, tantas zonas oscuras, que cualquiera podía llenarlas con teorías. Plantar lo hizo con elegancia y precisión simbólica. Afirmó que el priorato de Sion era en realidad la organización madre, la que había creado a los templarios como brazo militar para proteger un secreto mucho más antiguo, el linaje sagrado de Cristo. Así, los templarios pasaron de ser una orden monástica de caballería a custodios del Grial viviente. Su misión, según esta nueva narrativa, no era sólo defender Tierra Santa, sino salvaguardar a los descendientes de Jesús y María Magdalena. En esta versión, el Grial ya no era un objeto, sino la sangre real, sang real, encarnada en los herederos del Nazareno, y el priorato, oculto bajo símbolos y rituales, era el guardián supremo de esa verdad. Plantar tejió esta idea con un conocimiento sutil de la psicología del mito. Sabía que los templarios ejercen una atracción especial. Su historia mezcla santidad y rebelión, fe y castigo. Habían sido perseguidos por la Iglesia, y eso los convertía en perfectos mártires de una verdad incómoda. Su caída, bajo la mano de Felipe IV de Francia, alimentó durante siglos la sospecha de que guardaban algo demasiado poderoso, algo que ni reyes ni papas podían permitir que se revelara. ¿Y qué podía ser más poderoso que la prueba de que la divinidad había dejado herederos? El movimiento fue magistral. Plantar se apropió de una herida histórica y la convirtió en un eslabón. Los templarios ya no eran solo víctimas de la ambición real, sino protectores de una dinastía secreta. El priorato de Sion se transformó en la matriz invisible, la hermandad madre que habría sobrevivido desde tiempos de las cruzadas, y para darle lustre, Plantar añadió una lista de grandes maestres que parecían un salón de genios universales. Todos estos, según los dossiers secrets, habían ocupado el trono espiritual del priorato, una farsa tan bien urdida que durante años pocos se atrevieron a cuestionarla. Pero esa lista era más que un intento de dar brillo, era un manifiesto simbólico. Cada uno de esos nombres representaba una forma del conocimiento, el arte, la ciencia, la poesía, la alquimia de la palabra. Plantar estaba trazando una cadena invisible entre el espíritu creador y el secreto divino, como si dijera: los verdaderos iniciados siempre supieron la verdad, aunque la disfrazaran en sus obras. Y en ese gesto poético el fraude alcanzó su perfección. La supuesta conexión templaria servía además para anclar el mito en el sur de Francia, en torno a René le Château,
ese pequeño pueblo que se convertiría en el epicentro de la leyenda. Allí, el abate Bérenger Saunière, un cura real, de carne y hueso, había vivido a finales del siglo XIX un episodio tan extraño como tentador para los amantes del misterio. De la noche a la mañana, aquel párroco humilde se volvió rico, restauró su iglesia con símbolos enigmáticos y mandó construir una torre llamada Magdala, en honor a María Magdalena. Nadie supo de dónde salió el dinero, y eso bastó para que Plantard insertara la historia de Saunière en su narración. El cura, según él, habría descubierto documentos antiguos que revelaban la existencia del linaje sagrado y habría sido silenciado. Una historia perfecta, con escenario, personajes y misterio real. El éxito de esta fusión fue tan grande que en los años 70, cuando Michel Bergin, Richard Lee y Henry Lincoln publicaron El Enigma Sagrado, el priorato de Sion ya era una leyenda consolidada. Ellos recogieron la herencia de Plantard, creyeron o fingieron creer sus documentos y ampliaron la trama. Según ellos, el priorato no solo protegía a los descendientes de Cristo, sino que trabajaba para restaurar un trono legítimo, el del linaje merovingio, el verdadero portador de la sangre divina. La idea se expandió como fuego en hierba seca. Libros, documentales, teorías esotéricas, hasta que décadas después, Dan Brown la popularizó en el Código da Vinci. Pero ahí el mito ya se había desbordado. El fraude inicial se había convertido en religión laica, en fenómeno cultural. Sin embargo, bajo todo ese entramado queda una verdad psicológica que explica su fuerza. Necesitamos creer que hay guardianes del misterio. En cada cultura, desde las tablillas sumerias hasta las leyendas artúricas, aparece siempre una orden secreta, un grupo de elegidos que protege un conocimiento prohibido. Los templarios cumplieron ese papel en la Edad Media, y el priorato de Sion lo retomó en la modernidad. Es el eco de una nostalgia profunda, la del ser humano que intuye que la verdad no se revela a todos, sino solo a quienes se atreven a buscarla en silencio. Y aunque los tribunales franceses demostraron más tarde que Plantard falsificó todos sus documentos, y aunque él mismo confesó su invención, el daño o la magia ya estaba hecho. La conexión templaria dio al priorato la apariencia de una orden eterna, la envoltura perfecta para un mito que mezcla historia, espiritualidad y conspiración. Quizá, al final, esa sea la razón por la que aún hoy sigue fascinando, porque la historia de los templarios no es solo la de un grupo de monjes guerreros, es el reflejo de nuestro anhelo de pureza y poder, de fe y conocimiento. Y el priorato de Sion, con su linaje de Cristo y sus guardianes invisibles, no deja de ser la versión moderna de ese mismo sueño. Un sueño donde la verdad está custodiada, el secreto permanece vivo y el alma humana, aunque engañada, se siente por un instante más cerca del misterio.
toda mentira, cuando se repite lo suficiente, acaba adquiriendo una forma de verdad, no porque lo sea, sino porque la gente necesita que lo sea. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Pierre Plantard. Durante años había jugado a ser el heredero de un linaje imaginario, el gran maestre de una orden secreta que él mismo había inventado. Pero lo que empezó como una fantasía personal, una broma elegante entre archivos y sellos falsos, se transformó en una red viva, tejida con la credulidad, el deseo y la fascinación de miles de personas que vieron en su historia una puerta abierta hacia el misterio. El fuego se encendió cuando los dossiers secretos de Henri Lovinot, aquellos documentos depositados en la Biblioteca Nacional de Francia en 1967, fueron descubiertos por el escritor y guionista Henry Lincoln. Lincoln, intrigado por el contenido, comenzó a investigar junto a Michel Beguin y Richard Lee. Entre los tres, en 1982, publicaron un libro que cambiaría para siempre el destino del priorato de Sion, El Enigma Sagrado. Aquel volumen no solo retomaba las ideas de Plantard, sino que las elevaba a categoría de revelación histórica. Según sus autores, el priorato era una orden real, fundada en 1099 en Tierra Santa, que había custodiado durante siglos la descendencia de Cristo a través de los reyes merovingios. En sus páginas, Plantard aparecía como el último eslabón visible de una cadena milenaria. Y lo más sorprendente es que él mismo colaboró con los autores, alimentando su fe en el mito que había inventado. Durante los años siguientes, el nombre de Plantard se convirtió en leyenda. Era entrevistado como si fuera un depositario de secretos ocultos. Su casa recibía cartas de adeptos. Sus teorías se multiplicaban en círculos esotéricos y publicaciones ocultistas. Él disfrutaba de la atención, aunque sabía en lo más hondo que estaba jugando con fuego, porque el mito ya no le pertenecía, lo había liberado y ahora tenía vida propia. Con el tiempo, el interés mediático se transformó en sospecha. Algunos periodistas y académicos comenzaron a revisar los dossiers secretos y hallaron lo inevitable: anacronismos, errores tipográficos, sellos falsificados y genealogías imposibles. En 1993, durante una investigación judicial francesa relacionada con una supuesta red de influencias políticas, el nombre de Plantard salió a la luz. Al ser interrogado bajo juramento, se vio acorralado. Ya no había escapatoria. Entonces confesó lo que muchos intuían: todo había sido un invento. No existía ningún linaje sagrado, ningún priorato ancestral, ninguna sangre de Cristo. Era su creación. La noticia cayó como un rayo. Los creyentes en el priorato se negaron a aceptarlo. Algunos dijeron que lo habían obligado a retractarse. Otros, que el verdadero secreto seguía oculto y que Plantard solo era un emisario. La mentira, una vez sembrada, ya no podía morir. Él, cansado, envejecido y desengañado, se retiró de la vida pública. Murió en 2000, en el más absoluto silencio. Ni honores ni seguidores lo acompañaron.
solo el eco de su invención, que siguió creciendo sin él. Mientras tanto, su mito renacía con fuerza. En 2003, un escritor estadounidense llamado Dan Brown publicó El Código da Vinci, inspirándose en las teorías de El Enigma Sagrado. Aquella novela convirtió al Priorato de Sion en fenómeno global. De repente, millones de personas en todo el mundo hablaban de linajes secretos, de María Magdalena, de templarios y del Grial. Lo que Plantard había inventado en un pequeño despacho de provincia terminó siendo el corazón de una de las sagas literarias más vendidas de la historia. El Priato se había vuelto inmortal. Su creador ya no era necesario. La criatura había devorado a su padre, como en los mitos antiguos donde el fuego del conocimiento consume a quien lo roba. Y ahí está la gran paradoja. Pierre Plantard pasó a la historia no como un mentiroso, sino como el autor involuntario de una de las narraciones más influyentes del siglo XX. Su invención se convirtió en verdad cultural, en símbolo moderno del poder oculto y la conspiración sagrada. Pero si uno observa con atención, lo que hay detrás de todo no es tanto una estafa como una radiografía del alma humana. Plantard fue el espejo de una época que había perdido la fe en las verdades oficiales, pero que seguía buscando sentido en las sombras. El mundo de la posguerra, lleno de ruinas, necesitaba nuevas epopeyas, y él se las dio. Porque, en el fondo, su historia no hablaba de Cristo ni de reyes, sino de nosotros mismos, de esa eterna necesidad de creer que hay algo más, algo escondido que explica por qué estamos aquí. El Priorato de Sion, con toda su falsedad, demostró algo inquietante, que las ideas cuando tocan el corazón humano no necesitan ser verdaderas para sobrevivir. Así, el mito continuó creciendo, alimentado por documentales, foros, novelas y teorías. Cada investigador añadía un nuevo detalle, cada escéptico lo refutaba y cada creyente lo reinventaba. Plantard, el fabulador solitario de Annemasse, había encendido un fuego que ya nadie podía apagar. Y tal vez en esa ironía última resida la enseñanza de esta historia, que una mentira, si es lo bastante hermosa, puede convertirse en verdad cultural, que un hombre cualquiera, armado solo con imaginación y símbolos, puede alterar la manera en que millones perciben la historia. Plantard no fue un profeta ni un loco, fue un narrador, y el mundo, hambriento de misterio, lo escuchó. En el corazón del Languedoc, al sur de Francia, hay un pequeño pueblo encaramado sobre una colina. Se llama Rennes-le-Château. A simple vista no tiene nada especial. Unas pocas casas, un cementerio, una iglesia dedicada a María Magdalena y una vista panorámica del Valle del Aude. Esta corta la respiración, os lo aseguro. Pero bajo esa aparente calma se esconde una historia que ha alimentado durante más de un siglo las fantasías de buscadores de tesoros, místicos y conspiradores. Una historia que Pierre Plantard supo aprovechar con astucia para darle a su Priorato de Sion un escenario físico, un teatro tangible donde su mito pudiera respirar. Todo comenzó en 1885,
cuando un joven sacerdote llamado Berenguer Saunière fue enviado a Rennes-le-Château para hacerse cargo de la parroquia local. El lugar estaba en ruinas, la iglesia apenas se sostenía y el salario del cura no alcanzaba ni para subsistir. Pero pocos años después, aquel párroco pobre comenzó a gastar sumas desorbitadas. Restauró la iglesia con materiales lujosos. Mandó construir una villa llamada Betania, una biblioteca, jardines, una torre de piedra a la que bautizó Magdala, en honor, claro, a María Magdalena, y hasta un camino privado flanqueado por estatuas. Nadie entendía de dónde salía el dinero. Los rumores no tardaron en correr, que había encontrado un tesoro, que había hallado documentos secretos, que había sido comprado por la iglesia o chantajeado por ella. En los registros eclesiásticos, Saunière fue acusado de tráfico de misas, es decir, de cobrar por oficios que no celebraba, pero ni siquiera eso explicaba la magnitud de su fortuna. Cuando murió en 1917, su herencia fue un enigma, y con el tiempo, el pueblo se transformó en un lugar de peregrinación para curiosos y buscadores de secretos. Ahí fue donde Plantard vio oro, aunque no del tipo que Saunière habría encontrado. Oro simbólico. Rennes-le-Château era el escenario perfecto para su mito, real, enigmático y ya rodeado de leyendas. En los dossiers secretos, Plantard tejió una conexión directa entre el priorato de Sion, los merovingios y el abad Saunière. Según su relato, el cura habría descubierto en las paredes de su iglesia unos pergaminos antiguos que probaban la existencia del linaje sagrado de Jesús y María Magdalena. Esos documentos, dijo, fueron ocultados por órdenes superiores y Saunière, al comprender su alcance, habría recibido apoyo financiero del priorato para restaurar su iglesia como un santuario simbólico. Los detalles eran irresistibles. En la iglesia de Rennes-le-Château hay esculturas y símbolos que parecen diseñados para invitar al misterio. Un demonio arrodillado sosteniendo una pila de agua bendita, el famoso Asmodeo. Ángeles invertidos, frases en latín con doble sentido, la imagen de la Magdalena junto al sepulcro vacío. Todo eso existía antes de Plantard, pero a él le dio un nuevo significado. Cada elemento se convirtió en pista de un código, cada detalle en un guiño oculto del priorato. Y lo mejor de todo, nadie podía refutarlo por completo. Así, Rennes-le-Château pasó de ser un rincón olvidado del sur francés a epicentro de la conspiración mística. Los peregrinos del misterio comenzaron a llegar, armados de mapas, Biblias y brújulas, convencidos de que bajo aquellas colinas dormía el secreto de los siglos. Algunos buscaban oro templario, otros el Santo Grial, y no faltaban quienes aseguraban haber sentido una presencia espiritual. El mito había encontrado su cuerpo y su cuerpo tenía piedra, aire y paisaje. Décadas más tarde, investigadores y periodistas demostrarían que todo el entramado de Plantard era falso, pero Rennes-le-Château siguió resistiendo como un imán para las almas inquietas, porque incluso desmontada, la historia tenía todos los ingredientes del misterio perfecto. Un cura pobre que se vuelve rico,
una iglesia plagada de símbolos, una orden secreta y la huella de María Magdalena. Era el escenario ideal para que la imaginación humana proyectara sus sueños y sus miedos. El propio Plantard llegó a declarar que el priorato de Sion había custodiado documentos en Rennes-le-Château durante siglos y que Saunière fue solo el último en tocarlos. Para muchos, aquello selló el mito. El linaje de Cristo tenía un lugar sagrado, un refugio físico en la tierra, y Francia, la tierra de los merovingios, se convirtió así en el nuevo monte Sion. Pero detrás de toda esa narrativa hay un detalle aún más revelador. El culto a Rennes-le-Château se mantuvo incluso después de demostrarse el engaño, porque la gente no buscaba pruebas, sino sentido. El misterio se había convertido en un espejo donde cada uno veía lo que necesitaba ver. Algunos encontraban en la figura de Saunière una metáfora del conocimiento prohibido. Otros, una crítica al poder de la Iglesia. Otros, simplemente, un cuento que hacía vibrar su imaginación. Y mientras tanto, la colina seguía ahí, imperturbable, bajo el sol del sur de Francia, observando cómo los hombres seguían cavando en su suelo y en su historia, porque Rennes-le-Château, con su torre Magdala y su iglesia silenciosa, se había transformado en símbolo, el punto donde la fe y la farsa se dan la mano, donde la mentira se convierte en mito y el mito en peregrinación. Tal vez esa sea su verdadera magia, que aunque la historia de Plantard y su priorato se haya desmoronado documentalmente, el lugar aún conserva una energía, un misterio que no se deja medir ni con arqueología ni con archivos. Quizá porque en el fondo Rennes-le-Château no guarda oro ni pergaminos, sino algo más sutil: la necesidad eterna del ser humano de creer que el mundo esconde secretos y que cada piedra, cada símbolo y cada silencio puede ser la puerta a lo divino. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.